Hola a todos y a todas, el día de hoy les voy a presentar sobre la teoría del color dentro de la cultura inca. Además también vamos a hablar un poco sobre lo que es la carrera de artes visuales, la carrera de diseño gráfico y la carrera de diseño de interiores y cómo esto podemos llegar a relacionarlo con lo que van las culturas, en especial la inca, destacando sobre todo lo que es su armonía de colores y cómo funcionaba su arte, al menos en esas épocas que como tal no existía una teoría. Entonces, en este primer tema, primera parte de lo que vamos a hablar, es sobre la teoría del color. Y aquí lo vamos a incluir la teoría del color dentro de las culturas incas. Pero, ¿qué es lo que tenemos que destacar de la teoría del color? La teoría del color se basa en este círculo de color. Este círculo de color nos habla de 3 colores principales y fundamentales, los cuales son amarillo, azul y rojo. Estos 3 colores son los principales y fundamentales, de los cuales nacen los colores secundarios y de los cuales crece este círculo de color. Este círculo de color además forma varias figuras de las cuales podemos sacar cierta armonía dependiendo de la tonalidad y la necesidad que ocupemos para realizar el dibujo o el arte. Y también para esto, para su teoría, necesitamos 3 conceptos bases o principales del que vamos a hablar como tal, que es tonalidad, que es el color como tal, por ejemplo, o sea, es el color llano, sin brillo, sin saturación. Entonces, ¿qué es la saturación? La saturación, hay que tener muy en claro que la saturación es el contraste, si más claro o más blanco o con más color. Como vemos aquí, va en una escala del blanco a la fuerza del color. Y por último, el brillo. El brillo es lo que destaca, es en esa tonalidad, justo en ese es ese punto medio, pero el brillo aumenta el color negro o el color blanco dependiendo de la necesidad del dibujo y del contraste que vayamos a usar. Entonces, ¿qué es lo que le sigue después? Después siguen los tipos de cromáticas que se usa dentro de la teoría del color. Entonces, una vez entendidos los conceptos básicos, vamos a empezar con las cromáticas. En este caso vamos a empezar con 4 cromáticas principales y las bases que utilizaban los incas en este caso, ya que no, como tal, los incas no utilizaban colores ampliamente mezclados o no utilizaban una inspiración como tal fija centrada en algo simple. Ellos lo que hacían era crear, basándose en la naturaleza, en lo que los rodeaba, creaban sus paletas de colores, sus colores y sus pigmentos, basándose en lo que ellos tenían a mano, que era la naturaleza, y eso les proporcionaba el pigmento suficiente, fuerte, que combinaban con sus artes y expresiones. Entonces, una vez entendido esto, vamos a explicar lo que eran los tipos de cromáticas. Vamos a empezar con la monocromía. ¿Qué es la monocromía? La monocromía es usar un solo color, pero en distintas tonalidades. No con brillo, o sea, dependiendo de lo que se necesite. Dependiendo de si el dibujo es a blanco y negro o a color, la tonalidad varía bastante y el brillo se ve opacado dependiendo del negro o el contraste que se le dé. Entonces, dejando de lado de la monocromía como contexto básico, seguimos con la analogía. ¿Qué es la analogía? La analogía como tal es de este círculo se utilizan 3 colores principales o 3 colores consecutivos, los cuales se utilizarán para la paleta. Y es muy simple. Esos 3 colores se deben combinar y se debe contrastar de manera correcta dependiendo de su tonalidad, el brillo y el contraste y el resultado que queremos, dependiendo para qué se necesite y para qué se utilice ese tipo de dibujos o ese tipo de arte. Seguimos con los complementarios. ¿Qué son los complementarios? Los complementarios son los que empiezan, los que dentro de este círculo se ven uno y el otro está enfrente. Es simple. Los complementarios son 2 colores que
conjuntamente con el blanco o el negro, dependiendo de su tonalidad y brillo, estos se contrastan y las obras tienen mayor, resaltan de cierta manera, ¿cómo decirlo? Resaltan de una manera en la que se puede apreciar un color y de otra manera se puede apreciar otro color, siendo que ambas maneras se ven equilibradas. Y por último, la policromía. ¿Qué es esto? La policromía era lo más común usado dentro de los incas. ¿Y en qué se basaba? La policromía, como más o menos se entiende, o dentro de lo que es el lenguaje, la policromía viene de una palabra que es poli, que significa varios. En este caso se usa todo el círculo y todos los colores se agregan de una manera equilibrada y simplemente destacan todos y todos son un punto fuerte de la obra. Me doy a explicar. Este es un ejemplo y ciertamente tiene brillo y tonalidades, pero se usan todos los colores. No hay ninguno que falte, al menos los básicos y los secundarios, que son de manera opcional, pero los primarios son los que más se usan dentro de lo que es la policromía. Entonces, ¿qué es lo que se debe cuidar? Para empezar, se debe cuidar el contraste. ¿Qué es el contraste? Es lo que destaca del dibujo. En este caso, se puede ver que los detalles deben ir con negro. Y hay veces que sí, el dibujo está hecho con negro, así como el dibujo está hecho con negro, pero el contraste está hecho con el brillo del mismo color. El mismo color puede ser el que le da mayor o menor contraste al objeto, a lo que sea. Eso es lo que destaca dentro de un dibujo. ¿Qué sigue? La legibilidad. ¿Qué es la legibilidad? Como tal, es entender el centro del dibujo, qué es lo que quiere llamar la atención dentro de lo que es el dibujo, cuál es el centro llamativo o lo que se quiere representar dentro del dibujo. ¿Y a qué nos lleva esto? El mensaje. Su mensaje como tal, hay que tener muy claro que el mensaje depende de los colores. ¿Qué es lo que se entiende de esto? Los colores varían y llaman a ciertas cosas, porque un color te llama a sentirte de alguna forma y esto nos deja un mensaje. Dependiendo de la cromática, dependiendo de su contraste y de su legibilidad, un color nos puede causar emociones. No de manera exagerada, pero un color transmite un sentimiento de manera que cuando uno ve una obra o ve un cuadro, puede llegar a tener cierta profundidad dentro de su mente y puede influenciar dentro de su pensamiento. Entonces, esto nos lleva al último punto, que es también parte base de la teoría del color, la inspiración. La inspiración como tal es la manera o lo que se emplea dentro del dibujo. ¿Qué es lo que me inspira a pintar? ¿Qué es lo que me inspira a graficar lo que sea que se haya hecho? Y sus colores. ¿Qué tienen que ver aquí los colores? Los colores se basan en lo que sea que haya vivido y lo que haya sentido en ese momento, en ese instante. Porque los colores, al ser lo que transmite, también es lo que a uno le llega y lo que uno quiere plasmar dentro de su obra. El sentir lo que sea tristeza representa cualquier tipo de color, dependiendo de lo que a uno le guste expresar y lo que también se quiera plasmar dentro de una obra. Entonces, vamos a hablar de esta última parte, penúltima parte, que tiene que ver mucho artes visuales, diseño gráfico y diseño de interiores. En este caso vamos a tomar momentos o escenas en específico. Vamos a hablar sobre los museos. Y te preguntarán, ¿qué tiene que ver un museo con las artes visuales, artes digitales y artes arquitectónicas? En este caso, mucho. ¿Por qué?
La teoría del color se basa en la armonía, en la manera en la que se ve un color. Entonces, las artes visuales son el ver la obra, el ver alguna obra inca, pero de manera moderna, que es lo que hace el diseño digital. El diseño digital lo que hace es plasmar lo que plasma la misma obra de manera digital y de manera moderna. ¿A qué me refiero? Se toma la esencia de esta obra de manera física, si se la plasma de manera digital, haciendo que se vea atractivo y de curiosidad el ver algún tipo de cultura inca del pasado. Y está aquí que interviene de manera en el diseño de interiores. Los museos, en este caso, los museos son aquellos los que necesitan un diseño centrado en el cuidado y en la visualización de este tipo de obras. ¿A qué me refiero? Estas obras se necesita mantenerlas en un cuidado muy, muy, muy específico. Entonces, el diseño gráfico arregla varios puntos en donde no es necesario malgastar ese tipo de cultura, sino que lo representa de manera corta, simple y atractiva, de manera que a uno mismo le da curiosidad. Entonces, ¿qué es lo que aquí sale del diseño de interiores? La forma a la que se le va a dar a todo esto de la visualización. El panorama para visualizar algún tipo de imagen de este tipo debe ser muy cuidadoso, porque hay que tener mucho cuidado con su contraste dependiendo de su cromática y dependiendo del brillo y tonalidad. Porque hay ocasiones en las que una luz es favorable para cierto tipo de colores como para otros tipos de colores. Hablando de esto, también se incluye lo que es el positivo y el negativo dentro de la teoría del color, pero esto influye más en el diseño de interiores al ser un tipo de, por así decirlo, gama en la cual se usa los fondos y los contrastes de una obra. Entonces, se usan las tonalidades cálidas, que son tonalidades amarillos, rojos, tomates, y las tonalidades frías, que son verdes, azules, blancos. Es simple. Dependiendo de esto, el contraste de la luz, la tonalidad de la luz, se debe lograr mediante algún tipo de brillo en específico. Porque si tenemos algún tipo de obra con tonalidades azules, monócroma, de tonalidad fría y negativa, se necesita una iluminación de tipo clara. ¿A qué me refiero con esto? De esta manera se puede apreciar a detalle lo que es bordes y el contraste se ve de manera más clara y visible. Pero en este caso el diseño de interiores también se puede aplicar al estilo moderno y rústico. ¿A qué me refiero? En casas o habitaciones, bibliotecas que pueden ser utilizadas de manera cultural. En este caso podríamos hablar de algún tipo de habitación o biblioteca que pueda usarse de tipo estudio, en la cual se puede observar ciertos contrastes o detalles. No necesariamente el tener un cuadro inca representa como tal una cultura. A veces solo con ciertos con algún papel dentro al que cubra la habitación, a veces con los cojines, eso en cierta manera puede llegar a ser representativo de alguna cultura. ¿De qué manera? Los incas, en el pasado, se hablaba también de que ellos utilizaban las figuras geométricas dentro de sus obras. ¿Qué me refiero? Que este tipo de obras pueden ser transmitidas de manera gráfica con gráficos lineales, y eso es lo que se grafica de cierta manera en varios puntos modernos geométricos. ¿Por qué? De manera que las figuras geométricas se ven uniformes, varios diseños se crean a base de lo que es el arte inca. Además de que las tonalidades, los colores pueden ser también muy vistosos y se puede apreciar de mejor manera dependiendo de la tonalidad de la habitación, de la entrada de luz que se dé mejor y
y cierto contraste que sea superficial e interior. Entonces, de esta manera se puede destacar lo que se puede unir el arte inca, que serían sus figuras y también lo que representa. Aquí es lo que estamos hablando, lo que representa. En esos tiempos hay que hablar también de lo que es la representación religiosa. Y hay que tener muy en cuenta que ellos eran politeístas, entonces se creían dioses. Los dioses eran representados con figuras y también tenían cierta forma animal, zoomorfa, como se decía. Entonces, varias representaciones y diseños gráficos modernos se crean con formas geométricas, destacando así varios puntos base de la cultura inca. Aquí se puede destacar lo que es las representaciones de dioses y las actualizaciones digitales, las cuales se puede también observar. Entonces, esto puede ser, con el simple hecho de usar una paleta de colores de lo que es el diseño inca, se puede crear una habitación moderna, una habitación de estudio moderna, de manera que se entienda que tiene cierta inspiración inca o de cierto contexto inca, de manera que esto pueda ser muy útil a ciertas áreas, como lo son museos, como lo son también en ciertas partes bibliotecas, porque siempre ese tipo de enseñanzas debe ser dada. Entonces, las habitaciones lo que nos darían nos introducirían dentro de un contexto inca, y el momento en el que se dé una clase o se enseñe, eso puede influir dentro del interés a los que se les esté enseñando, dando así más curiosidad, y el mensaje que dejarían los colores sería uno totalmente acertado al que queremos lograr con lo que va de la forma de estudio. Entonces, para esta parte vamos a hablar sobre los incas. Vamos a dejar de lado un poco la teoría del color. ¿Por qué? Los incas tenían una decoración especial. ¿A qué me refiero con especial? Sus colores, tonalidades y su cromática. La policromática era lo que más destacaba dentro de su arte. ¿A qué me refiero? Ellos lo que encontraban de inspiración era la naturaleza y sus dioses. Lo más importante para ellos eran los dioses, lo que los representaban a manera de, como decoración, vasijas, telas y tallados en madera, metal, que esto era hecho a mano y con arcilla también. Esto se hacía a mano y se producía de manera que la vasija como tal solo tuviera una forma zoomorfa en el cuello en específico o en especial, porque hay varios tipos y de todos los que más destacan son los que tienen la forma zoomorfa en el cuello de la vasija. Igual de manera que en las ollas se representa a manera de color. ¿A qué me refiero con esto? Una vez ya terminadas sus vasijas, de manera plástica, madera, metal, lo que ellos hacían eran los detalles, su historia, sus dioses o lo que querían representar con sus vasijas, era el color. Sus pigmentos eran usados de manera natural y sus pigmentos eran fuertes porque los hacían 100% con ese pigmento y se los procesaba. Exactamente cómo se los procesaba todavía se investiga, ya que el pigmento como tal es seco y es muy complicado el extraer poca cantidad para hacer una investigación tan grande. Entonces simplemente se sabe que los pigmentos eran naturales y se utilizaba el algodón para pegar o mantener ese pigmento fuerte y claro dentro de sus obras. ¿A qué me refiero? Sus obras eran destacadas por su arte brillante, policromático, inspirado en la naturaleza y su religión. Su religión era basada en los dioses, los que se representan de manera digital ahora, y también los que son vistos de manera imaginaria para ellos. Pero era lo que ellos entendían y comprendían dentro de su lógica. Entonces, las vasijas, las obras y los utensilios eran utilizados de manera
eran hechos de manera manual y simplemente para sus ofrendas se utilizaban este tipo de obras muy bien hechas, completas y con brillos, tonalidades y colores fuertes, que represente de manera total lo que era su cultura, su religión y lo que querían decir para estos dioses. Lo que querían expresarles a los dioses era lo que ellos dibujaban fuera de sus vasijas, utensilios o telas que también se hacía con algodón y eso se pigmentaba de manera total, se dejaba reposar y eso se procesaba para realizar sus telas y sus obras de manera textil. Entonces, como último punto, ¿qué es lo que se puede destacar? El proyecto final, nuestra habitación diseñada. ¿Qué es lo que hice en mi caso como proyecto o como visualización del entendimiento de las 3 carreras dentro del contexto inca? Está claro que como tal no se puede sacar una decoración adaptable dentro de esas plataformas a lo inca, pero solo hay que mantener un poco hay que centrarnos un poco en ese contexto. La habitación está hecha y es esta. Y vamos a proceder a explicar cómo funciona su contraste, lo que contiene, qué es lo que se quiere lograr dentro de esta habitación y qué es lo que representa, qué es lo que se puede hacer de manera que los incas y el diseño moderno estén estrechamente relacionados y se pueda notar y destacar de manera que esto no quede simplemente en una expresión de alguna cultura. No, esto tiene mucho que ver con su teoría, su contenido y de manera que lo que quiere expresar. Entonces, para este último proyecto, mi objetivo era crear una habitación de manera estudio que cumpla con ciertos requisitos de los cuales se pueda leer, que sea utilizado como biblioteca, manera de estudio, como sala de proyección, donde se pueda estudiar tranquilamente y tenga cierto contexto inca o más o menos una paleta o forma o contexto en el cual se pueda estudiar de manera tranquila, con cierta paleta de colores con tonos suaves. Porque suaves, hay que también tener muy en cuenta los tipos de tonalidades. Tonalidad, colores cálidos y colores fríos. ¿A qué me refiero? Que los colores influyen también en la temperatura. ¿Por qué? Los colores fríos absorben de manera física ciertas temperaturas y los colores cálidos dan la impresión de las temperaturas cálidas y el cuerpo o la mente crea esa forma, crea esa temperatura corporal y no nos hace falta de manera literal como tal la temperatura física, porque nuestra mente es la que al momento en que un color envía un mensaje es simple. La mente lo procesa y si es que se basa en la temperatura, la mente lo procesa como una temperatura corporal propia y eso influye de manera física y de manera mental. Entonces, ¿cómo hice yo este objetivo final o este diseño final? El diseño final es así. Puse 3 fotos, son esta siguiente que es desde otro plano y esta última que está muy tomada desde otro plano. ¿Y con qué la hice? Hice en internet, claramente es muy fácil encontrar este tipo de páginas y simplemente se llama Home by Me. Esta aplicación me permitió crear esta habitación de manera que se vea de manera realista y simplemente se puede apreciar. ¿Cómo lo hice? Me basé en un estudio grupal, en una clase, cualquier tipo de clase. ¿Por qué los colores son suaves?
Y además se puede apreciar que en el papel tapiz se tiene ciertos detalles, figuras geométricas, que es lo que se ve en armonía con con estas sillas, con los cojines, y que también crea contraste con los puffs. ¿Qué hace eso? El color del piso resalta con la mesa de centro, con los escritorios y todos los detalles de nuestra obra resaltan con los libreros. Además, posee un calefactor de color claro que también resulta en contraste con la pared y nuestro librero que se encuentra a su lado. Además, posee estanterías, las cuales crean contraste, colores claros, la madera del piso y los escritorios. Ahí se puede colocar decoraciones incas, lo cual atrae visualmente, siendo que los colores básicos que usa la habitación son colores y tonalidades cafés claras y que simplemente se ven bien con la policromía. Esto destaca bastante y hace que cree armonía con la decoración y con la habitación, no cargando visualmente, sino que simplemente la deja reposar y aprecia. Y por último también posee una televisión y un cajón, los cuales pueden ser simplemente multiusos. La ventana es grande, posee el aire, entra y sale por la ventana de manera tranquila. Las puertas, de manera que son dos, se abren para adentro, no crean incomodidad al momento de abrirlas, ya que tienen el espacio suficiente para ser abiertas, de manera que no interrumpan ni al escritorio, ni a la mesa, ni a la cómoda. Entonces, las tablas del piso crean armonía con las bancas, con las sillas, los detalles de los escritorios crean armonía con los libreros, con los adornos de las sillas, y todo crea armonía entre sí, incluso la alfombra que está de centro con nuestra mesa. De esta manera podemos ver cómo el diseño inca puede ser adaptado, o las decoraciones incas pueden ser adaptadas de manera que sean cuadros dentro de una habitación a manera de estudio. Este es un diseño moderno donde se le puede agregar varios cuadros incas, decoraciones, manualidades, ya que el contraste cromático va a ser perfecto para la habitación. No crea ningún problema y ninguna sobrecarga visual, y eso hay que estar 100% conscientes, ya que una sobrecarga visual no estaría bien vista y se vería de manera fastidiosa entrar a la habitación. Entonces, para concluir y para terminar este contexto de la habitación, los incas, el diseño, este fue el resultado final. El diseño, toda la teoría del color, eso es lo base y lo que primero se debería tener en cuenta al momento de diseñar y al momento de ver el contraste de las obras y cultura que se tenía antes dentro de los incas.
Entonces, muchas gracias por su atención. Este es mi video. Es una clase teórica, por así decirlo, de la teoría del color, su relación con los incas, relación con diseño de interiores y diseño gráfico, lo cual nos da muy a entender que depende mucho de cómo se capte, tanto visual, se perciba y la mente también comprenda el mensaje de la obra y del color. Eso se representa de manera física. Muchas gracias por su atención.